Hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Gracias a Dios por un día más, ¿verdad? Estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a iniciar rápidamente, ¿verdad? Esperando que usted esté en casita ahí, en un momento más pueda disfrutar la palabra de Dios. Y quisiera que leer una parte de la palabra, ¿verdad? Y posteriormente estaremos orando y iniciamos así esta mañana. Quiero leer 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 12. Y habla de un hombre llamado Salomón. Dice así la palabra de Dios: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Este versículo, hermanos, Dios mismo está hablando a Salomón, ¿verdad? Y le está diciendo claramente acerca de la sabiduría, de la ciencia que Dios mismo le va a dar para poder hacer la función, para dirigir a un pueblo bastante grande, numeroso. En esta ocasión yo quiero hablarles compartirles acerca de este hombre llamado Salomón. Y esta mañana mi tema se llama un sabio, un rey y un hijo de Dios, ¿verdad? Repito, un sabio, un rey y un hijo de Dios. Quise leer 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 12, porque está hablando de algo que es muy importante, o se le reconoce o se le conoce a Salomón como un hombre muy sabio. Obviamente de los más sabios, o el más sabio, pero no más sabio que el Señor Jesucristo. Ahora, quiero complementar con otro versículo, ¿verdad?, que se encuentra por allá en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quise leer esta parte, hermano, también de Mateo, porque son dos cosas en las cuales Salomón pide ciencia y sabiduría, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Dios, hermano, aparte de todo de su iglesia, le da riquezas y le da muchas otras cosas que son cosas materiales. Mateo nos enseña exactamente lo mismo para nosotros hoy día, que busquemos primeramente a Dios y su justicia, y las demás cosas, vamos a decirlo, las cosas materiales, vendrán después. Así que con esta palabra quisiera que oráramos a Dios ahí donde está, ¿verdad? Incline su rostro y le demos gracias y le pidamos a Dios que su presencia, su amor, su misericordia, a través de la palabra, nos visite, nos bendiga, nos anime, nos levante, nos fortalezca y nos encamine para seguir adelante, que es la guía, la palabra de Dios. Vamos a orar, iglesia. Inclina tu rostro ahí donde estás, juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por lo bueno que eres, por esta preciosa mañana, por esta palabra, por Salomón, Señor, el sabio, ¿verdad? Por un gran rey del cual vamos a hablar, y desde luego, Señor, por cada hermano, cada hermana, como hijo de Dios, como hija de Dios. Ayúdanos a aprender a caminar en tu palabra. En esta mañana te doy gracias. Visítanos, avívanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, iglesia, pues repito, hoy voy a hablar de un sabio, un rey y de un hijo de Dios o una hija de Dios. Hablar de Salomón, hermano, hablar de su sabiduría, hablar de este personaje importante en la palabra de Dios, es hablar, hermano, también de una persona como usted y como yo, que tuvo bastante éxito en su momento, pero lamentablemente también tengo que decirlo, o debo de decirlo, puesto que la Biblia lo describe, acerca de grandes errores que también tuvo. Y esta palabra es precisamente, hermanos, para que usted y yo caminemos en éxito, caminemos en esta vida lo mejor posible. Eso no quiere decir que no vayamos a cometer errores, no vayamos a equivocarnos. Simple y sencillamente los errores son para aprender. En este caso vamos a aprender a saber todo lo que, o parte de la vida de este hombre llamado Salomón, que aún con la grande sabiduría que Dios le dio, ¿verdad?, lo bendijo de una manera muy especial. Yo creo que a usted Dios le ha bendecido con cosas muy especiales también. Así que vamos a ver primeramente los grandes logros, ¿verdad?, que tuvo este hombre llamado
llamado Salomón. El más sabio, hermano, aparte del Señor Jesucristo, lo dice lo que leímos en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 12. Mire las características positivas o preciosas que tenía este hombre llamado Salomón. Tenía todo para ser el rey, hermano, el mejor rey de Israel. Primero. Segundo, se le dio el privilegio de ser quien construyera el templo más grande en Israel. Mire qué bendición. Hermano, quise mencionar estas palabras, estas características, hermano, porque son tres. El más sabio, ¿verdad? El que tuvo la oportunidad de ser el mejor rey de Israel y aparte ser él la persona indicada para construir el templo más grande, hermano. Mire qué bendición, qué grande es Dios. Muestra su amor y su misericordia, hermano. En esta ocasión, la misericordia sobre Salomón, ¿verdad? Son las cosas que tenemos que aprender. Debemos de tomarlas para nosotros. Yo quiero imaginarme a Salomón, hermano, esa grande bendición, de ese gozo en su corazón al saber que Dios, hermano, directamente le estaba dando, ¿verdad? Estaba hablándole a su vida y lo iba a bendecir de esta manera. Grandes privilegios, grande bendición, ¿verdad? Pero por otro lado también debo de mencionar, hermano, acerca de cuando lamentablemente viene lo inesperado. ¿Qué es lo inesperado, hermano? Los errores que se cometen y que lamentablemente todas esas cosas buenas aún de parte de Dios, hermano, surgen o tienen una mancha en nuestro caminar en Dios, como lo fue en Salomón. Y voy a mencionar rápidamente, ¿verdad? Los errores o las equivocaciones que Salomón tuvo, hermano, en su caminar, aún después de estas grandes bendiciones. Primera de Reyes, ¿verdad? Capítulo 11. Versículo del 9 al 11, ¿verdad? Lo voy a leer para, hermanos, corroborar esa parte que la Biblia dice. Capítulo 11, versículo 9 al 11. Dice así: Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Mire qué bendición, 2 veces se le apareció. Versículo 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Versículo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hermano, lamentablemente esto está escrito, y está escrito, hermano, para aprender. Esto le pasó a Salomón, ¿verdad? Primera cosa que vemos aquí, hermano, lo primero que tenemos que saber es que David, hermano, descendía de un hombre o de su padre llamado David. Mire, mientras que Dios le estaba diciendo a Salomón que no hiciera eso, Salomón se apartó. Tenemos primeramente que mencionar que David, hermano, el padre de Salomón, dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo dice en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, primero. Segundo, David, hermano, era un hombre fiel, uno de los más fieles. Eso lo dice en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 14. Y David tenía una característica más, hermano, la prudencia. Era muy prudente, ¿verdad? Y eso lo dice en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Hermano, David era conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del pueblo. El caminar conforme al corazón del pueblo, hermano, trae equivocaciones. Le pasó al mismo, cuando Pilato, él se dejó llevar por el pueblo para crucificar a Jesús, ¿verdad? Saúl se dejó llevar por el pueblo cuando recibió una orden, hermano, y llegó el profeta Samuel, y conocemos la historia, hermano. Él mismo lo dice, que se dejó llevar por el pueblo. David no. David estaba conforme hecho al corazón de Dios, no conforme al pueblo, hermano.
Y qué bendición para Salomón. Sin embargo, claramente dice aquí la escritura, hermano, en el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios, hermano, o de Jehová. Aleluya. Hermano, Salomón desvió su corazón. Salomón, hermano, no se mantuvo en el camino recto que Dios y su padre le habían enseñado, y así perdió su reino. Salomón, hermano, no atendió, no siguió el ejemplo de su padre. No sé quién haya sido tu padre o tu madre espiritual, pero la Biblia dice, imitemos su fe, ¿verdad? Las cosas buenas, síguelas. Los errores, aprende solamente. No juzgues, aprende. En este caso, Salomón, hermano, no siguió al 100% las pisadas de su padre, ¿verdad? Aunque su padre también cometió errores, pero en este caso de Salomón estamos hablando. Segundo error que cometió Salomón, o un error más, unió su vida a mujeres que no eran del pueblo de Dios. Eso lo dice en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente. Capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Dice la escritura, hermanos, aquí claramente que Salomón, hermanos, se unió a la hija de Faraón. Más atrás, hermano, todavía, Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4, claramente Dios les estaba hablando al pueblo de Israel. O sea, esto ya venía desde atrás, hermano, y les había dicho que ningún hombre debería de unirse a las mujeres extranjeras, ¿verdad? Dios mismo, hermano, es una palabra establecida por Dios. Repito, está en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, ¿verdad? Y por consiguiente, hermano, claramente lo dice. Mire, vamos a leerlo rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 7. Mire, rápidamente vamos a leer. Dice aquí la escritura. Aquí está. Dice que, hermanos, las mujeres que estaban ahí eran mujeres extranjeras, repito. Y Dios les dijo que no se unieran. Por consiguiente, o lo más lamentable, hermano, es que lo llevaron a la idolatría. Perdón, está en capítulo 11, Primera de Reyes capítulo 11, ¿verdad? Versículo del 1 al 4. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. En otras palabras, hermano, Salomón, siendo el más sabio, hermano, terminó en la idolatría. Muestra de ello, hermano, son errores que, si usted se fija, paso a paso Salomón empezó a decaer en la fidelidad con Dios. No decaigas. Sé fiel con Dios. Sé prudente como David. Dios le ha dado, hermano, hermana, a usted sabiduría, ciencia, a lo mejor cosas que ni siquiera usted ha pedido. Dios las ha dado. Guárdelas en su corazón, consérvelas, enséñelas. Es de esta manera, hermano, como quiero cerrar el espacio con Salomón, porque quiero hablar acerca del rey, de un rey que también vamos a aprender cosas poderosas, cosas especiales, ¿verdad? Vamos a ver ahora acerca del rey, el rey Herodes, y vamos a ir, hermano, al Nuevo Testamento, allá al libro de Marcos
capítulo 6. Voy a leer algunos versículos, usted lo puede leer, capítulo 6, del versículo 14 al versículo 24, ¿verdad? Pero por el tiempo, hermanos, quiero ir específicamente al versículo 20. Hermanos, Herodes, o el rey Herodes, conocemos, sabemos su historia, ¿verdad? Sabemos la situación que él tenía acerca de cuando Jesús viene, cuando Jesús nace, etc. Hermanos, este rey tenía muchas cosas también buenas, pero tenía muchas cosas malas. En este caso, hermanos, una de las cosas buenas que vamos a ver aquí de parte del rey Herodes, hermano, que se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 20, ¿verdad? Cuando se encuentra por ahí con Juan el Bautista, tienen ahí, Juan el Bautista le decía algunas palabras a Herodes, ¿verdad? Que no era lícito tener a la hermana a la esposa de su hermano Felipe. Y hermanos, Herodes, siendo el rey, pues él obtenía todo lo que quería por su autoridad, porque era un hombre respetado, en fin. Pero eso no le daba lugar, hermano, de que se tuviera errores, estuviera mal con Dios, hermano, o contra Dios. En este caso, Juan el Bautista le compartía, le decía que era pecado esa situación. Y bueno, hermano, las cosas buenas que yo encuentro aquí de parte de Herodes es que el versículo 20 dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Herodes tenía en estima, respetaba a Juan, porque sabía quién era. La gente lo reconocía a Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, que predicaba el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, miren, note esta palabra que es lo que predicaba Juan, el arrepentimiento. En esta ocasión estaba hablando con el rey Herodes, hermano, específicamente también diciéndole esas palabras. Herodes, hermano, dice la palabra que lo escuchaba, y lo escuchaba de buena gana, o sea, atentamente, ¿verdad? Eso es algo lo que alabo a Dios por este rey, hermano. Sin embargo, el rey Herodes, hermano, no lo escuchaba, pero en ningún momento él daba muestras de un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, hoy día, y no precisamente por la situación, pero la voy a mencionar, hermano, mucha gente está pensando en la noticia del coronavirus, está pensando en mucho, noticias, comentarios, es lo que se habla hoy día, hermano. Pero la verdad es que mucha gente está a la expectativa. Mucha gente, hermano, habla, mucha gente quiere ser sano, mucha gente quiere recibir bienes. Bueno, son cosas materiales, iglesia. En este caso, Herodes, hermano, también de igual manera, le escuchaba, pero no se arrepentía. Mucha gente, hermano, está enfermo, quiere su sanidad, pero no quiere arrepentirse. Mucha gente quiere que Cristo le ayude a salir de la situación, pero no quiere arrepentirse. No quiere tener al Señor Jesucristo como su Señor. Quiere el beneficio, pero no quiere aceptar a Jesucristo. Hoy es lo mismo, hermanos. Yo no quisiera que predicara esta palabra aprovechando la situación. No. ¿Por qué? Porque seguramente, hermano, más adelante esta situación va a pasar. ¿Y qué va a pasar con la palabra? Con las personas que escuchan esta palabra. Se va a quedar en un lado. Sí van a escuchar ahorita atentamente. Y qué bueno que las personas que escuchen, hermano, lo tomen en su corazón. De hoy en adelante o para siempre. No por la situación. Repito, Herodes lo escuchaba, dice la Biblia claramente. Lo escuchaba de buena gana, ¿verdad? Y lo escuchaba, lo oía, lo escuchaba, hermano, atentamente, aún sabiendo Herodes que estaba en pecado. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿cuál fue el error más grande de Herodes? ¿Matar a Juan? Hermanos, quiero comentarle algo. Hermano, antes de que Herodes mandara decapitar a Juan, ya Herodes había perdido la cabeza, hermano, por esa mujer. Estaba totalmente controlado por su pecado. Herodes, hermano, ya había perdido su cabeza antes de decapitar a Juan. Fíjese, esto es importante. Hermano, Herodes ya estaba contaminado por el pecado. Y una persona contaminada en el pecado, hermano, ni quiere arrepentirse,
y hay un descontrol en su vida. Es un descontrol, hermano, tremendo, que la verdad es como, voy a mencionar algunas cosas en las que, hermano, cuando el pecado te controla, te lleva a una situación muy triste, muy difícil. Mire, hay personas que el pecado, hablando de vicio, hermano, cuando controla tu vida, es difícil. Hay personas que están en adulterio, hermano, y se les hace difícil volver con su familia. Hay personas, hermano, que están en fornicación y se les hace muy difícil, hermano, más adelante ya querer tener una familia. Todo eso la Biblia lo menciona como pecado. Pero te tengo una buena noticia. Lo más importante de todo es, o te puedo decir, dice la Biblia, Juan 8:36, que solo Jesús te puede sacar de ese pecado. Mira, te voy a leer este versículo, Juan 8:36. Mira, te lo voy a leer rápidamente, ¿verdad? Dice la Escritura que la única manera, hermano, que te puede sacar adelante se llama Jesucristo. Y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Repito, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire qué bendición. Hay personas que no saben qué hacer porque ya el pecado ya los inundó, hermano. Pero Jesucristo tiene la respuesta. Ahora, hablábamos acerca de, voy a volver con Herodes. Su pecado, hermano, fue lo que lo hizo cometer un error gravísimo, hermano. Versículo 17 y 18 de Marcos. Vamos a volver a Marcos, hermano, rápidamente. A volver a Marcos, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 17 y 18. Mire, se lo voy a leer. Dice, porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes lo sabía, hermano. Sin embargo, Juan, como un hombre de Dios, lo que debemos de hacer todas las personas que conocemos al Señor, debemos de hablar la palabra tal cual. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Le costó su vida. Lo decapitaron. Le voy a dejar ese pasaje para que usted lo lea, ¿verdad? Todo el capítulo del versículo 14 al 24 y ahí usted puede ver la historia. Ahora, el rey Herodes, hermano, estaba en adulterio. Dicen por ahí que una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad? El pecado de Herodes, hermano, lo llevó a matar a un siervo de Dios, en este caso Juan el Bautista. Número 1. Número 2. Herodes, hermano, comprometió su palabra delante de gente importante en su cumpleaños. Eso lo dice el versículo 21. Mire, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Hablaba con gente importante en su cumpleaños, hermano, ¿verdad? Lo llevó a comprometer su palabra. Ahora, comprometió su palabra con gente importante, pero comprometió su palabra también con la hija de Herodías, ¿verdad? En este caso, la muchacha. Mire lo que dice el versículo 22. Dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Mire qué palabras, hermano. El comprometer la palabra. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Cuando comprometemos nuestra palabra. Dice aquí que Herodes, hermano, comprometió con la gente, se comprometió con esta muchacha, ¿verdad? Dice la expresión, dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, hermano. Estas palabras son las mismas, hermano. Son las mismas que en Primera de Crónicas, Dios, hermano, le dice a Salomón. Mire, vamos a echar un vistazo rápidamente. Mire lo que dice la palabra de Dios, volviendo a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Mire, es exactamente lo mismo. Las palabras. La diferencia, hermano, es que en Segunda de Crónicas, Dios le estaba hablando a Salomón. En Marcos capítulo 6, es Herodes
quien está comprometiendo su palabra, hermano. Repito, hacia la gente importante, hacia la hija de Herodías. Y no solo eso, su palabra. Dice aquí el versículo 23, Marcos 6, 23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Fue más allá, hermano. No sé si Herodes estaba muy contento, pues era su día de su cumpleaños. No sé si Herodes no se percató, hermano, de lo que estaba hablando. No sé si Herodes ya estaba ebrio, embriagado, no sé, hermano. Pero lo que sí sé es que le trajo grandes consecuencias. Ahora, dice aquí, Herodes, hermano, le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Hermano, el pecado es una mentira y termina controlando a la gente y los obliga a cometer más errores. Mire, voy a leer Marcos 6, 24 al 26. Dice: saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Verdad? Dice: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Hermano, repito, una cosa nos lleva a la otra. Y estoy siendo constantemente, hermano, mencionando esta palabra porque Herodes, la gente importante, se comprometió con esa gente, con la muchacha. No le quedó otra más que cumplir. Hermano, en esta parte, el gran rey Herodes terminó siendo dominado por dos cosas. Uno, por la decisión de dos mujeres, Herodías y la hija. Y la segunda cosa, hermano, terminó siendo dominado por el qué dirán de las gentes. En este caso, la gente importante que estaba con Herodes. Ya no podía echarse para atrás, hermano. Él era el rey. Hermano, antes de hablar, hay que pensar. Antes de hablar, hermano, piensa, ora a Dios. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vayamos a caer como este rey Herodes. Querer comprometer, hermano, cosas que al final lo tenemos que hacer. Herodes comprometió su palabra. El rey, toda la gente lo tenía, hermano, en la mira. No podía echarse para atrás. Ahora, mencioné a Salomón, el sabio, mencioné al rey. Pero ahora, hermano, estas dos cosas las quiero complementar con el tercer punto, que se llama un hijo de Dios. Iglesia, nosotros somos hijos de Dios. Que no se le olvide, somos hijos de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1. Mire, vamos a leer Juan capítulo 1, ¿verdad? Versículo 12. Dice la escritura así. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, que no se le olvide. Quiero dejarlo muy claro que somos hijos de Dios. Cree en tu corazón que eres un hijo de Dios. Todos los que la iglesia nos puso, hermano, en esta tierra, ¿para qué? Número uno, para predicar la palabra. Mateo 28, 20 dice: id. Es una orden, hermano. Predica la palabra. Haz discípulos. Enséñales la palabra, lo que tú has recibido, lo que tú has aprendido. Enséñalo. Mateo 28, 20. Nos puso para dar testimonio. Apocalipsis 1, 6, Apocalipsis 5, 10, hermano, dice: nos puso aquí en la tierra para dar testimonio. Éxodo 19, 6, hermano, dice la palabra de Dios que nos puso a gente santa para dar testimonio. Y podemos ver a Moisés, podemos ver a Elías en el Antiguo Testamento. Hermano, la única manera de permanecer es andar como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, hermano, dice que si nosotros queremos permanecer, dar buen testimonio, debemos de andar como Él anduvo. Eso hace un hijo de Dios.
Habla de la misericordia, habla del amor, habla, hermano, de la vida eterna. Habla cosas, hermano, que están escritas, pero que son para usted como promesa y para la gente, para su familia, etc. Eliseo, hermano, daba testimonio que era varón santo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9. Pasaba por una ciudad llamada Sunem y estaba una mujer sunamita. Y aquella mujer sunamita veía claramente y ella expresó estas palabras, que era varón santo de Dios, hermano. Un hijo de Dios, así se le debe de conocer. Un hombre, una mujer santo que camina con Dios. Ese es un hijo de Dios, hermano, que da buen testimonio, que habla de las promesas, que habla de su experiencia, que habla del amor, que habla de la misericordia. Hoy la gente necesita la misericordia, el amor de Dios. Repito, no por la situación, siempre, hermano, lo se va a necesitar, siempre. Ahora, si estamos hablando de un hijo de Dios, de una hija de Dios, hermano, entonces tengo que terminar diciéndole lo siguiente. Un hombre dijo, predica, y si hay necesidad de hablar, habla. Repito, predica, y si hay necesidad de hablar, habla. Esto significa, hermano, esto significa que demos buen testimonio con nuestra vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, con tu familia. Eso va a cambiar la mentalidad de muchas personas. Y si hay necesidad, hable, siéntese, abra su Biblia, hable con su familia, hábleles de Cristo, para que ellos también lleguen a ser hijos de Dios y hagan también lo que hizo la mujer samaritana. Empiecen a predicar esa salvación, esa vida eterna que Cristo tiene para nosotros. Vamos a orar. En base a este sabio, en base a este rey, caminemos, hermano. Inclina tu rostro. Padre, gracias por esta palabra preciosa. Gracias por la oportunidad. Bendice a todo aquel que escuche esta palabra. Muchos han sido bendecidos en esta tierra, como Salomón, al recibir cosas preciosas. Tal vez como Herodes, han escuchado la palabra, pero no han querido arrepentirse. Yo te ruego por un arrepentimiento para ellos, Señor, como lo tuvimos un día nosotros. Gracias, Dios, por hacernos hijos de Dios, no por carne ni por sangre, sino porque hemos aceptado a Jesucristo. Y yo te ruego, Señor Jesús, que tú amas a todos y que un día se cumpla esa palabra, que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por este momento especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.